Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien en esta noche de sábado, donde nos toca una vez más un poco de literatura desde la Ciudad de México para todos ustedes y todas aquellas personas que nos quieran ver y escuchar alrededor del mundo. Entonces, como ya nos hicieron el mandado las redes sociales de avisarles que hoy traemos a José Rojas Garcidueñas con su discurso de bienvenida al Seminario de Cultura Mexicana, vamos a leer de él, de ese discurso de la enseñanza y divulgación del arte mexicano. Así se intitula este discurso que pronunció a su llegada de este recinto. Entonces, es un discurso muy viejo. Bueno, no tanto, pero sí ya tiene su medio siglo, por lo menos. Entonces, dice así, inicia de esta forma. Discurso de ingreso como miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, del licenciado José Rojas Garcidueñas y respuesta del señor Antonio Acevedo Escobedo, miembro titular del seminario, leídos en la sesión solemne del 12 de agosto de 1969 en el Salón de Actos de la institución. Así es. Bien, solamente vamos a leer una parte, no nos va a dar tiempo de leer todo el discurso, pero pues les vamos a leer algo que creemos fundamental para esta noche. O sea, ¿qué quiere decir esto? Como ya les he leído un poco, que ya estamos cambiando de tema, dejamos el erotismo atrás y nos vamos con otro tipo de publicaciones. Y dice así, de la enseñanza y divulgación del arte mexicano, por José Rojas Garcidueñas. Señor presidente y señores miembros del Seminario de Cultura Mexicana, señoras y señores, referirme ahora al arte como fenómeno cultural y como hecho y valor social, temo que sea un atrevimiento casi impertinente, porque ambos aspectos del arte son de sobra conocidos de los ilustres colegas que me han honrado invitándome a venir aquí. Tanto más cuanto que ellos mismos realizan y crean arte al elaborar sus propias obras. Sin embargo, para una exposición lógica y como punto de partida, creo necesario recordar que el arte, y al decir arte pienso sobre todo en las artes plásticas, el arte, decía, es uno de los productos más altos y una de las mejores expresiones de una cultura. Así ha ocurrido en muchos de los casos más relevantes que conocemos en la historia. Y me siento tentado a afirmar que eso ha ocurrido, más particularmente en los países cuya cultura es de origen greco-latino. Ese término que ya he venido repitiendo, cultura, ha sido objeto de tanto uso y abuso, que juzgo indispensable como mero paréntesis decir que lo estoy empleando en aquel sentido que creo el más pleno y rico, que señaló Max Scheler diciendo que la cultura no es categoría del saber, sino una categoría del ser. Y no considero vano recordar también lo que el maestro don Antonio Caso nos repetía a sus alumnos hace 8 lustros. Se abre cita, cultura es lo que el hombre agrega a la natura. Se cierra cita.
Sobre tales bases ya se comprenderá cuánta hondura y largo alcance quiero atribuir a lo antes expresado, de que el arte es uno de los más altos frutos y una de las mejores expresiones de una cultura, lo cual aquí interesa para referirlo enseguida a nuestra circunstancia, como diría el maestro Gauss, aquí y ahora, al México en que vivimos y al que debemos consagrar con amor nuestros esfuerzos y nuestra obra personal. Y otro paréntesis respecto a las últimas palabras. De ningún modo querría yo que se viera ni que se sospechara en ellas ni un mínimo asombro de nacionalismo estrecho y torpe, porque tal actitud es precisamente antípoda de mis más hondas convicciones. No soy nacionalista en el aspecto de sobrevalorar lo propio y menospreciar sistemáticamente e injustamente lo ajeno, pero, naturalmente, reconozco y declaro que yo, como todos nosotros, compatriotas y contemporáneos, hemos sido formados en un medio social y vital, concreto y determinado, que es parte de nosotros mismos. Porque la patria, tierra de los padres, y lo que ella entraña, clima, costumbres, lenguaje, tradiciones, afectos, economía, antepasados, música y colores, paisaje y alimentos, toda esa patria que López Velarde supo condensar en las estrofas de su poema. Esta patria es un don gratuito, que nos ha sido dado sin mérito a priori de ninguno de nosotros, pero que es preciso tratar de merecer a posteriori, si se quiere ser digno, y es por eso por lo que debemos tratar de transmitir y, si es posible, de acrecentar, lo pueden los poetas, es decir, los creadores, ese don gratuito, por gracia que hemos recibido. Pareciera que me he desviado y apartado de mi propósito, que es el de referirme a la importancia de la enseñanza y de la divulgación del arte mexicano, pero, en verdad, no creo que las precedentes reflexiones hayan sido un desvío. Pienso que, al contrario, concurren a mi objeto. Porque si la cultura es una categoría del ser, y el arte es una expresión y manifestación de la cultura, es bien claro que el conocimiento del arte mexicano será un conocimiento de lo más esencial y principal de lo nuestro, por lo que enseñarlo y difundirlo es, en gran modo, pagar o retribuir, dentro de la posibilidad de cada uno, el carisma de haber nacido y de haber sido formado dentro de esta cultura mexicana, que es la propia. No es esta ocasión oportuna para seguir extendiéndome en consideraciones de estética o de sociología, términos además propincuos a riesgosas ambigüedades, cuestiones que solamente podrían ser examinadas en un ensayo de naturaleza especial, cuidadoso y tal vez prolijo, dejando a los tratadistas el vasto campo de tales disciplinas y de los problemas entre ellas y el arte universal, y viniendo a Sabrecita cultivar nuestro jardín, se cierra cita, que es lo que aquí nos concierne. Resulta claro y evidente que el arte mexicano, en sus diversas manifestaciones y variadas modalidades, es excepcionalmente importante para acercarse a lo que de más alto y de más profundo contiene y ha podido expresar el alma colectiva de nuestro pueblo. No creo engañarme ni exagerar al afirmar que todos estamos de acuerdo en que, si queremos sentir y disfrutar o mostrar y lucir lo propiamente nuestro, no dudaríamos en que el mejor medio de lograrlo sería escuchar nuestra música, la culta y la popular, contemplar ciertos monumentos de nuestra arquitectura, mirar la obra de nuestros escultores, pintores y grabadores, acercarnos a la flor de nuestras letras,
a gozar de una acertada selección de objetos suntuarios y hasta de juguetes y cosillas de nuestro arte popular. En todo eso, nosotros sentimos a México y por lo mismo, con todo eso, mostraríamos a los ajenos nuestro México. Nadie duda del arte de México, pero acontece que México ha hecho y hace arte y la casi totalidad de los mexicanos sabe muy poco de arte. Contradicción entre que México produzca arte y en México se ignore el arte. No hay contradicción. Es una simple paradoja de las varias que suscita la diferencia entre el hacer y el saber, en el también paradójico campo del arte. Aparente contradicción para quien no ha observado de cerca y largamente el fenómeno artístico. Quien no ha observado de cerca y largamente el fenómeno artístico, cuya explicación sería aquí improcedente, por lo que basta dejar señalado como hecho comprobado e indudable el hecho de que en México ha habido y sigue habiendo grandes artistas y obras eméritas, pero que en nuestro país una inmensa mayoría, y no solamente la de muy baja o nula instrucción, sino también de la clase media y de la que podríamos llamar letrada, técnicos, profesionistas, etc. La gran inmensa mayoría tiene una muy grande ignorancia en lo que respecta al arte o a las bellas artes. Y precisamente el combatir o abatir esa ignorancia creo que es una de las nobles funciones de esta institución. A mi juicio, la causa principal de tal ignorancia radica en la total y persistente falta de atención al arte en los programas de enseñanza media. Programas en los cuales de modo casi inconcebible el enorme y maravilloso fenómeno social y cultural que es el arte ha quedado y está completamente inadvertido. En efecto, si revisamos los planes de estudio de las escuelas secundarias y preparatorias, veremos que apenas y solamente la literatura, y aún eso con serias deficiencias, ha encontrado un pequeño lugar, pero que en cuanto a las otras artes, las que ahora se suelen llamar bellas y antes se llamaron nobles, prácticamente están ausentes aún en sus nociones más elementales. Bien sé que en aquellos programas figura 1 o 2 cursos de dibujo, a veces el modelado, la música solo como canto colectivo o algunas lecciones prácticas de algún instrumento, pero casi nunca ni nociones de solfeo. Sé también que en esas clases que en actuales programas de preparatoria se llaman materias estéticas, designación inexacta y equívoca, en algunos casos hasta se dan disque clases de teatro que en realidad no son tales, sino representaciones de alguna obra, sin previas lecciones ni de actuación, ni propiamente de arte teatral, con lo que se reducen a mera diversión y pasatiempo. En el fondo parece que la existencia de esos cursos o actividades se debe a la intención y al propósito que mucho dudo alcancen de despertar y orientar posibles vocaciones artísticas en los adolescentes, pero no para iniciarlos en el conocimiento, aprecio y valoración de esas artes. Lo importante, más bien dicho, lo más grave, es que si en los cursos de enseñanza media no se dan a los alumnos ni siquiera algunas nociones generales relativas al arte, ya esos estudiantes no tendrán más la oportunidad de adquirirlas, a excepción, claro está, de los que a ello se dediquen profesionalmente.
Esas carencias o deficiencias explican lo antes afirmado, que una muy grande mayoría de personas, aun entre las que alcanzan instrucción superior, médicos, ingenieros, abogados, grandes industriales, financieros, técnicos, etc., presenten el caso que fácilmente cualquiera puede comprobar de que absolutamente desconocen todo lo que a los valores artísticos de su propio país se refiere. Esas personas juzgarían vergonzoso ignorar los nombres de las ciudades capitales del país. Seguramente recordarán siquiera a grandes rasgos las etapas fundamentales de nuestra historia y de la historia universal, y hasta sabrán no pocos de los nombres de sus personajes y bastante de muchos sucesos concretos, pero tendrán la más leve idea de quién se trata si oyen aludir a Echabé o siquiera a Tolsá. ¿Cuántos sabrán que se llamó Noreña el autor de la estatua de Cuauhtémoc, que todos han visto miles de veces? ¿Y cuántos se habrán percatado de que esa es una muy buena escultura? ¿Quiénes entre esas personas de instrucción y posiciones más o menos relevantes sabrán que existieron y lo que hicieron José María Velasco, Julio Ruelas o Saturnino Herrán? Y por otra parte, esos nombres que acabo de mencionar y la obra que ellos evocan no son muy especialmente dignos de conocer y de recordar. La ignorancia de esos valores no es un grande, pero muy grande vacío en el conocimiento y aprecio de México, es decir, de nosotros mismos como pueblo o como nación. La consecuencia de esa enorme y lamentable ignorancia son consecuencias serias y todas negativas. La primera suele ser el menosprecio o el franco desprecio hacia la obra de arte. Por ejemplo, los frescos de Orozco en San Ildefonso muy pronto fueron rayados y maltratados por los estudiantes, y ello se debió no tanto al deliberado ataque a su mensaje, lo que habría requerido el previo conocimiento de éste, sino sobre todo por simple estupidez. Yo ya los conocí con rayaduras y letreros, cuando iba cada fin de año a presentar en ese lugar mis exámenes de preparatoria, que entonces lo era de 5 años y constaba de 28 o 30 asignaturas diferentes. Y puedo afirmar que en esos 5 años y a esa treintena de cursos me enseñaron o trataron de enseñarme, y yo de aprender para luego olvidar, los ríos y montañas de mi país, el manejo de las tablas de logaritmos, la lista de los pesos atómicos de los elementos químicos, los fenómenos de los campos magnéticos, la ley o principio de Gay-Lussac sobre la relación entre la temperatura y la expansión de los gases, la evolución del trepanosoma gambiense en el aparato digestivo de una mosca tsetse, los motines y protestas contra el presidente González por causa de las monedas de níquel, y en mi examen de zoología tuve que designar los huesos del esqueleto de un murciélago. Pero en 5 años y en la treintena y en los 30 cursos no hubo nadie, absolutamente nadie, que tuviera la menor ocurrencia de decirnos por qué eran importantes y valiosos los murales pintados por José Clemente Orozco. De ahí me brinco un poco y dice así, ya casi para terminar: y cuando esos u otros casos análogos de destrucción se producen, los esfuerzos que para evitarlos hacen tenaz y casi heroicamente unas cuantas personas quedan anulados por la absoluta incomprensión e indiferencia de los demás, resultado de su total ignorancia de lo artístico. Consecuencia también negativa de esa ignorancia es la falta de ayuda de quienes pueden darla, funcionarios o particulares.
para que se formen y existan los organismos y las condiciones indispensables al arte. En cuanto a las publicaciones, es cierto que en los últimos 30 años o poco menos se han estimulado y realizado ediciones de libros de arte. La mayor parte de ellos son de precios altos y tanto por eso como por su contenido, ya que suelen ser amplios tratados o monografías muy especializadas, solamente pueden llegar a un público muy reducido. En tiempos recientes se han comenzado a lanzar ediciones de mayor divulgación. Aún falta mucho que hacer en ese terreno, pero sobre todo debe considerarse que un libro, cualquiera que sea, generalmente es adquirido por quien previamente tiene cierto conocimiento o curiosidad por el tema de que el libro trata, y si esas condiciones no existen, según ya quedó expuesto, se comprenderá que tales ediciones se abrirán difícilmente un mercado amplio y, en resumen, no pueden de ningún modo subsanar la ignorancia tan acentuada y extendida sobre nuestro arte. Muchas otras consideraciones y reflexiones vendrían a cuento, pero no podría dedicarles el tiempo indispensable porque quiero apuntar otro aspecto de esta cuestión, el aspecto internacional. Bien, de la enseñanza y divulgación del arte mexicano, de José Rojas Garcí Dueñas. Bueno, ahí sigue el discurso, quizá unas... Sí, casi era la mitad, hasta donde llegamos. Después viene la respuesta y la bienvenida de Antonio Acevedo Escobedo, en la cual se refiere a José Rojas Garcí Dueñas, ¿no? Y lo toma como un escritor versátil. En tanto, bien, este discurso está muy bien escrito. Se nota así. Es un gusto leer este tipo de cosas, de quienes tienen esta facilidad y esta capacidad para escribir este tipo de discursos y este tipo de textos. Se nota la vastedad de lecturas, la capacidad de poder plasmar claramente sus pensamientos de José Rojas Garcí Dueñas. Realmente es muy disfrutable leerlo. Claro, yo sé que a estas alturas, más de 50 años después, pues esto es prácticamente algunos de sus puntos que señala son discutibles. Uno de los principales precisamente sería el de el eurocentrismo que maneja este autor. Y no tanto el eurocentrismo como tal, o sea, cada quien puede apreciar y querer y amar y sentirse apasionado por una cultura, sea esta la grecolatina, occidental, asiática, no sé, chilena, lo que ustedes quieran, o sea, o norteamericana, canadiense, norteamericana, de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? De los Estados Unidos, como ellos se llaman. Eso es válido, el eurocentrismo también es válido, pero menosprecia cuando entra precisamente a cierto menosprecio o a cierto punto de valor, de valorar más algo que otro, que una cultura que otra. Es ahí lo que es debatible, ¿no? Cuando menciona eso, que los grecolatinos es de muy alta categoría, por decirlo, pues no, realmente no. O sea, solamente es una forma de apreciación del mundo, de lo que circunda el mundo, de lo que sucede en el mundo, lo que hicieron los griegos, o los romanos, o los europeos, o lo que están haciendo ellos. Pero en ningún modo es de una categoría mayor. Bien, tenemos varias referencias. El autor se nota
es un tanto evidente. Digamos, para los que estamos un tanto inmersos en ciertas lecturas, podemos identificar que hay ciertas lecturas precisamente sobre Heidegger y demás autores, ¿no? Y bueno, principalmente los grecolatinos, como una vez más lo he mencionado en esta cápsula. Pero bueno, se nota toda esa vastedad de lecturas, esa tendencia hacia las bellas artes, que a mí me gusta más el término como él lo maneja, que antes de imponerse ese término de bellas artes se llamaban artes nobles. Yo creo que es más exacto y más preciso, es más esclarecedor decir artes nobles, porque las artes realmente abarcan todo. O sea, toda cultura tiene su arte y tiene su forma de valoración y de historia, de más símbolos, ¿no? que están ahí. Entonces yo considero que sí es más preciso hablar de artes nobles y no de bellas artes, porque al mencionar bellas artes estamos denigrando el arte popular o el arte de barrio o el arte, vamos a decirlo, de pueblos originarios. Entonces eso de bellas artes pues no da, ¿no? O sea, eso ya se debería determinar. Habría que empezar a escribir también. Sé que por ahí ya hay varios que están cuestionando eso, no solamente yo, sino varios ya están desde hace varios años cuestionando eso de bellas artes, ¿no? O sea, la música clásica pues no a todos nos gusta, ni la comprendemos, ni nos da sensibilidad, ¿no? O sea, es una música más, como cualquiera, como si fuera rock, como si fuera música folclórica, solamente que el caso de la música clásica, por ejemplo, tiene la particularidad que es algo artificial, ¿no? O sea, algunas veces se forzan muchas cosas y hacia en algunos casos, en el sentido de la virtuosidad y de lo estéticamente aceptable. Claro, hay música folclórica que puede ser virtuosa, ¿no? Que pueden desarrollar grandes escalas y demás, pero en el caso de la estética, en el arte, o sea, de ciertas valoraciones en el arte occidental, pues también crea ciertos falsos ahí, que han venido a socavar el arte en el sentido de que muchas veces ya esos parámetros o esas fórmulas lo único que hacen es condicionar al espectador, ¿no? Aparte de que es un ataque constante, ya sea en películas, en el cine o en la música, ya es algo que ya está prefabricado prácticamente. Entonces, bueno, eso ya no sirve porque ya se encapsuló, ya quedó cuadrado, ya no tiene mayor relevancia, digamos, en la cuestión de producción, en la cuestión de diversidad. Bien, y es algo más seguro, por supuesto, porque a cierto mercado, pues yo le meto cierto tipo de música o ciertos contenidos, ciertos símbolos, y eso pues ya se convierte en una cuestión económica o una cuestión de pues, reconocimiento, digamos, de fama, ¿no? Entonces ya no tiene ya no propicia la diversidad y digamos, un nuevo acercamiento o una nueva sensibilidad. Bien, eso solamente para ponerlo en contexto un poco de qué es lo que estamos hablando. 1969 ya pasó mucho tiempo, ya no podemos estar pensando de esta forma, pero sí podemos releer esto, sacar todo lo interesante que tiene y poderlo estudiar con detenimiento, leerlo, realmente es una exquisitez esto, es muy grato leer a estos autores, es decir, tiene toda esa potencia, toda precisamente esa sensibilidad, esa claridad, que pues, algunas veces muchos escritores no llegamos a esto. Entonces, tiene bastantes puntos a favor. Sabemos que es un autor, ahí les voy a pasar la biografía, por supuesto, para que vean que siempre fue José Rojas García Dueñas un autor preocupado, comprometido con el arte desde que era un
joven, un adolescente. O sea, tiene una carrera muy interesante. Desconozco los puntos ciegos acerca del autor. No sé si era partidario de algunas cosas ahí medio extrañas, pero hasta no saberlo, pues no sé. O sea, para mí sigue siendo un muy buen texto, por lo menos, y su biografía me parece muy enriquecedora, ¿no? Bueno, digo, algunas veces uno cuando ya realmente investiga más a fondo se va dando cuenta de ciertas cosas. Ahora, este libro, que es un libro muy pequeño, pues sí, nada más es un discurso de bienvenida y bueno, de agradecimiento y un discurso de bienvenida, pues, pues es muy corto, pero el papel, se los juro, es muy bueno. La impresión no se diga, o sea, bueno, creo que ahí, o sea, está muy bien hecho. Incluso las grapas, les voy a enseñar las grapas, espero se logre ver por allí, están oxidadas, o sea que, pero son buenas, porque pues, no se ha deshojado ni nada, o sea, en serio, no tiene nada, esta publicación, nada que pedirle a alguna otra. Está muy bien hecho, o sea, tanto el papel, la encuadernación y todo lo que tiene está muy bien hecho. No tiene prácticamente erratas, que también es algo que me di cuenta, bueno, al menos que lo tendría que leer por una segunda o tercera vez, quizá para darme cuenta, pero de primera lectura o segunda lectura, tercera lectura que pude hacer ahorita, no hubo nada ahí, Está muy bien hecho. Ahora, quiero decir algo sobre el Seminario de Cultura Mexicana. Como ustedes saben, por el periférico y Mazarik, en la esquina se encuentra el Conservatorio de Música, Nacional de Música. Después viene la Embajada de Cuba sobre Mazarik. Y después viene el Seminario de Cultura Mexicana. Entonces el Seminario de Cultura Mexicana colinda entre Presidente Mazarik, esquina con Bernard Shaw, la calle Bernard Shaw, o Shaw, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero bueno, ahí está el Seminario de Cultura Mexicana para que un poco lo ubiquen. Ahora, yo este libro, yo no lo compré, este libro yo lo adquirí, lo tomé. Bien, continúo. Se me acabó el rollo de la cámara, entonces ya eran los comentarios finales. Entonces, este libro lo obtuve contándoles sobre el Seminario de Cultura Mexicana, que ellos tuvieron a bien la excelente idea, la acción, no solamente la idea, sino la acción y el razonamiento, la reflexión, de sacar literalmente un triciclo con libros. Sí, un triciclo tal cual lo conocemos, donde nos venden las guajolotas o los tamales o los esquites, esos triciclos de amarillo y todo, pues los miembros del Seminario de Cultura Mexicana sacaron un triciclo o sacan un triciclo constantemente ahí a las afueras sobre la calle de Mazarik y bueno, ponen los libros y pues uno agarra y se los lleva para leerlos, ¿no? Varios, ¿no? De forma gratuita. Pero recordemos, yo siempre he dicho que las formas gratuitas que da la Federación, el Estado, no vienen de ellos, sino que se paga con nuestros impuestos, con los impuestos de nuestros padres, abuelos, con los impuestos que nosotros seguimos pagando, sean indirectos o directos, pues de ahí salen estos libros, ¿no? Entonces es una forma de que cuando decimos que es algo gratuito, realmente, pues bueno, no es tan de gratis, bueno, o tendríamos que tener muy preciso que lo gratuito pues viene de nuestros impuestos, ¿no? Pues sí, cualquier biblioteca estatal, lo que sea, son de nuestros impuestos. Bien, entonces, estos libros pues estaban ahí, ¿no? Entonces yo he agarrado, he pasado por ahí y me tomo unos libros y me los llevo. Los leo, por supuesto. Yo colecciono libros, me encantan los libros, leo libros. Entonces, así como yo conocí a José Rojas Garcidueñas,
quiero decir esto porque es un autor al que yo no tenía ninguna idea de quién era, nada, ¿no? Entonces, este autor, como muchos otros libros, yo lo que hago es leerlos primero y después busco quiénes son. Entonces, en esa biografía, pues no sé, independientemente que lo hice en esta ocasión, pues no hice una investigación a profundidad, pero bueno, no importa. He ahí que me di cuenta qué tipo de escritor y de pensador era este José Rojas Garcidueñas. Es decir, desde sus etapas de joven, adolescente, tenía un compromiso, un amor hacia el arte y la cultura, principalmente de México, ¿no? Si bien entendemos que hay ciertas tendencias, como muy bien se los puedo decir, o sea, he leído varios libros del Seminario de Cultura Mexicana, ¿no? Editados por ellos, que sí tienen esa tendencia, o sea, esa inclinación voraz, casi, yo me atrevería a decir quizá enferma de eurocentrismo, al menos en estos autores de estos años, pues bien, se ha ido paleando y bueno, a estas alturas del 2011 no podemos tener ese pensamiento, ¿no? Si bien es respetable, como ya lo he dicho, también no podemos denigrar a otras culturas o favorecer a cierta cultura y a otras no, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Lo principal siempre es el respeto entre todas las culturas y entre todos nosotros, entre todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues así termina esta cápsula. Solo quería decir eso. Del Seminario de Cultura Mexicana, se los recomiendo mucho, de verdad. O sea, tienen exposiciones, conferencias de primer nivel, ¿eh? Exposiciones en pintura, escultura o arte plástico, y tienen también promoción a la lectura. Por ahí les voy a adjuntar en la descripción del video. Tienen su página en Facebook, tienen su página en internet y demás. O sea, es un muy interesante espacio, y lleva muchísimos años. Digo, yo ya lo conozco desde hace varios años. Ese seminario, el Seminario de Cultura y Mexicana, y donde se localizan. Pero pues también uno cuando los ve y ve estas publicaciones, quiere decir que ya venían trabajando bastante para llegar a lo que somos hoy, ¿no? Entonces, y qué mejor que una publicación de este tipo, muy interesante, ¿no? O sea, muy profunda y sencilla a la vez, ¿no? Tiene esa capacidad, ¿no? Este discurso es como muy bello en eso, ¿no? Muy potente, ¿no? Demuestra la cultura, lo que decían ellos en su tiempo, y nos muestra algo que sigue vigente en nuestro país. Y bueno, finalmente terminamos esta cápsula un poco cortada porque, como les digo, se acabó el rollo, pero pues bueno, les agradecemos. Ya saben que esta cápsula literaria, que se llama Derrame Cerebral y que corresponde al número 43, está dedicada a escritores mexicanos y extranjeros. Bueno, que no sé si son extranjeros, si sea ya tan propia decir esa palabra para personas como yo. Pero sí, hemos tenido autores de Chile, de Argentina, de todas las partes de la República, y seguramente daremos espacio a muchos otros, ya sean norteamericanos o europeos. Bueno, que ya hemos visto que esta cápsula nació principalmente por Boccaccio, con el Decamerón de Boccaccio, precisamente con el inicio de las pandemias, de esta pandemia del COVID-19, pues retomando esa parte de que también hubo la peste bubólica en aquellos años, pues ahí retomamos esto y así empezó a nacer esta cápsula literaria. Entonces, bueno, les agradecemos, tendremos más autores, pero hoy tuvimos al grato y gran escritor tan culto, tan capaz, que es José Rojas Garcidueñas, y con su discurso de ingreso al Seminario de Cultura Mexicana. Bien, yo soy Salman el Magnífico, y eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.